Marcos 1:39 dice: y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Se da cuenta? Los echa fuera simplemente. Este es otro detalle importante. Los que andan haciendo cursos de exorcismo y todas estas cosas y le ponen tanta luz y tantos flashes y no se basan en la palabra, comienzan a inventar cosas, ¿no? Acá dice los echaba fuera. Hay personas que te mando al infierno, te mando al abismo, te mando al tártaro, no, que yo te prendo fuego, que te hago la cola un nudo. No, hermano, echarlo fuera. A donde el Señor los mande. Él sabe dónde los manda. ¿Se da cuenta? La Biblia es clara para nosotros. O sea que, nada, bueno, te mando a las profundidades del Océano Pacífico. No tiene ningún sentido. Echar fuera. Fuera de la persona. Dios sabe dónde los va a mandar. Marcos 3, versículos 11 y 12. Así quien esté anotando. ¿Quién nos está haciendo allí? Liliana Patricia nos está haciendo de secretaria. Amén. Bueno. Marcos capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Bueno, fíjese dos detalles importantes acá. Uno ya lo dijimos. El único que tiene autoridad para reprender al diablo es el Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pedro nunca reprendió al diablo, Pablo nunca reprendió al diablo, ningún apóstol nunca reprendió al diablo. No hay caso de que los seres humanos, ni aun los ángeles, reprendan al diablo. El único que reprende al diablo es el Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Nada de andar reprendiendo al diablo. ¡Ah, diablo, te reprendo! No. Usted ni yo no tenemos autoridad para hacer eso. Tenemos autoridad para, mediante la palabra de Dios, con la autoridad de Dios, a los que creen, siguen estas señales, en el nombre del Señor Jesús, echarles fuera. A dónde vayan es un problema de Dios. Él sabe dónde los manda. Es un problema de Dios. Dice que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Es decir, silencio. Salvo en el caso del Gadareno, que es el único caso en donde el Señor le preguntó a un endemoniado: ¿cómo te llamas? No hay otro caso. Por lo tanto, no podemos tomar ese pasaje como algunos hacen para elaborar una doctrina. De allí salió esto de que le preguntamos cómo se llama, cuántos son, dónde viven, si pagaron el alquiler, el arriendo de la casa, si tienen gas envasado, si tienen agua caliente. No, ¿qué me importa a mí? No hay que preguntar nada. Con Satanás no se establece un diálogo, con los demonios no se establece un diálogo. El único caso de diálogo que el Señor permitió es con el endemoniado Gadareno. Y es para darnos a nosotros un pantallazo, una visión, una lección de cosas que no tendríamos ni idea nosotros. Que no nos imaginaríamos, que no hay manera de que lo sepamos. Entonces Él nos deja espiar un poquitito en el mundo espiritual. Nada más que eso. No es para que lo hagamos nosotros. Muchos salieron con ese manual, ¿no? De exorcismo, ¿no? ¿Qué dice mi hermano Rodrigo? ¿En qué parte del manual van? En una hoja blanca y que tiene anillo en los costados. En el número 18, ¿verdad? Por lo menos para mí es la número 18. Bien. Entonces, no hay diálogo con Satanás. No se entabla un diálogo con el maligno. Nada de estarle preguntando nada. No. Ni para dónde va la micro. No se le pregunta nada. Marcos capítulo 7. Ahí nuestra hermana secretaria. Marcos capítulo 7, versículos 26 al 30. Dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Fíjese que acá en este caso ya hay un caso distinto, porque se trata de un niño o adolescente o jovencito. No sabemos qué edad tenía la hija, pero entendemos que era una adolescente o una jovencita. No era grande, porque dice niña, ¿sí? Este es un caso extraño. Bien,
En algún momento vamos a hablar de esto. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. No sabemos si había 1, 10, 20, no lo sabemos. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, otra vez, ¿se da cuenta? Por esta palabra, acá no hay un curso de exorcismo, acá no. Tenemos parámetros bíblicos, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Por eso cuando hay una manifestación satánica en la iglesia o en una casa, la hermana que me preguntó allí acerca de lo que pasa en una casa, bueno, que alguien tome la autoridad en el nombre del Señor, pero alguien que conozca las Escrituras, que sepa lo que está haciendo, no va a decir tonterías allí. Satanás conoce las Escrituras más que usted y más que yo. Por eso tenemos que saber lo que estamos haciendo, cómo se hacen las cosas. Todas estas señales siguen a los que creen. ¿Hay un verdadero creyente en esa casa? Bueno, tome la autoridad del Señor. Si quiere lo invita a su pastor, si quiere lo invita a un hermano espiritual, pero esta capacidad el Señor la dio a la iglesia, a todos los que creen. A todos los que creen. Ahora, si usted no está seguro de lo que está haciendo, o usted es una persona con miedo, o usted es una persona que anda caminando más o menos, no le aconsejo meterse en estas cosas, porque aquí estamos jugando con fuego. Después vamos a ver otras cosas más. Satanás no tira a herir, él tira a matar. ¿Sí? Entonces le dijo, por esta palabra, otra vez, la palabra de Dios, la palabra del Señor, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Se da cuenta que hasta ahora viene una coincidencia y bastante sencilla, pero con personas preparadas para esto. Lucas, Lucas capítulo 4, versículos 33 al 36. Si hay pregunta, usted me la hace aparecer allí en el chat, por favor. Hasta ahora, si me he olvidado alguna pregunta, usted recuérdemelo, por favor. Ahí le pido, si es tan amable, sí, porque por ahí van pasando rápido los mensajes y yo no me he perdido alguno. Lucas capítulo 4 versículo 33 al 36 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos. Pues no era un demonio solo, eran varios. Capaz que este era otro gadareno, no sabemos. Se da cuenta, el del gadareno es para enseñarnos a nosotros que una persona puede tener una legión de demonios. Esa es la enseñanza, no que nosotros andemos averiguando cuántos son, cuántos quedan, cómo se llaman, dónde viven. No, esa no es la lección del gadareno, no es la lección. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Con nosotros, ¿se da cuenta? Con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen quién es Jesús. Vamos a ver más adelante, los demonios conocen quién es Pablo. Y un endemoniado va a decir ya en el libro de los Hechos: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quién diablos son? Estoy parafraseando, ¿no? Ya vamos a llevar a ese pasaje. Claro, porque estas cosas es para gente espiritual. Estas cosas son para gente que se ha tomado el evangelio en serio, que conoce la palabra, gente de oración, gente de la palabra de Dios, gente que sabe lo que está haciendo. Estas señales seguirán a los que creen, claro, pero un creyente que tiene sus condimentos, ¿cierto? Que se ha tomado en serio las cosas. Sé quién eres. Satanás también sabe quién es usted y sabe quién soy yo. Él lo sabe. Por eso nos va a acusar día y noche allá arriba, ¿no? El Santo Dios. Y Jesús le reprendió. Otra vez, el que reprende siempre es Jesús. Jehová te reprenda, oh Satanás. El Señor te reprenda. ¿Qué vamos a decir nosotros? El Señor te reprenda. Amén. Entonces Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. ¿Se da cuenta? No se establece diálogo con los demonios. Cállate, no hay diálogo con los demonios. No hay pregunta con los demonios. Andan muchos, insisto, en internet, hay manuales. Yo he tenido libros, un libro de una tal cristiana, podríamos decir,
Tal vez sea una buena cristiana, pero está totalmente engañada y confundida. Rita Cabeza se llama. Tiene un manual de liberación, tiene un manual de exorcismos. Yo lo leí ese libro. Y pobre hermana, fue engañada vilmente por Satanás. Porque ¿qué hacía ella? Ella escribió un libro de liberación, cómo enseña ella a liberar, un engaño del diablo tremendo, y se escribió un libro con eso. ¿Y ella cómo obtiene la información de la Biblia? No. ¿Ella sabe qué hacía? Equivocadamente, desconociendo las Escrituras, malinterpretando las Escrituras, porque la Biblia dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Bueno, ella dijo, ahí está, cuando aparezca un endemoniado yo lo voy a atar a la verdad, para que cuando él hable, como está atado a la verdad, Dios lo va a atar a la verdad y yo lo voy a hacer confesar la verdad y que me diga la verdad. ¿Usted puede creer las cosas que dice ese libro? Ese libro narra cómo los demonios le explican a ella en supuestos actos de liberación lo que pasa, cuántos son, dónde viven, dónde habían estado anteriormente, en qué país está gobernando fulano de tal, el demonio que está en el Triángulo de las Bermudas, el demonio que controla España, el que controla el Mediterráneo, y ella, en ese libro ella detalla y escribe todas esas cosas. Y yo lo leí el libro y digo, pobre hermana, ¿cómo la engañaron vilmente los demonios? ¿Cómo un demonio puede estar atado a la verdad? Primero, malinterpretó la Biblia. Segundo, un demonio dice la Biblia, no habla verdad. Entonces hay que tener tanto cuidado con esas cosas. Satanás es tan sutil, tan mentiroso, tan engañador. Es tan engañador que en Apocalipsis, cuando empieza la tribulación, capítulo 6, sale un jinete con un caballo blanco. Y muchos dicen, ahí viene Cristo, porque es el jinete del caballo blanco. El anticristo imita tanto a Cristo, mis hermanos, que hasta se parece a él. Y alguien dijo, el anticristo se parece tanto a Cristo que engaña incluso a algunos comentaristas, aquellos que creen que el del capítulo 6 es Cristo. No, Cristo es el del capítulo 19, el del capítulo 6 es el anticristo. ¿Ves? Qué engañador que es él. Y le dice, cállate y sal de él. Esa es la orden. No se establece diálogo con Satanás, no hay amistad con Satanás, no hay amistad con el mundo, no hay diálogo con él. Cállate y sal de él. Directo, sin vueltas. Por supuesto, nosotros lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús, por supuesto, claro. No es una orden mía, es en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. En mi nombre. Bien. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad, se da cuenta? Ahí está otro ingrediente, autoridad. La autoridad viene de la comunión con Dios, de la comunión con su palabra. Si usted es un creyente que no tiene comunión con su pastor, ni comunión con su pastora, ni comunión con los hermanos, usted no tiene autoridad, porque la autoridad se transmite. La autoridad se transmite. Un soldado, un carabinero allí en Chile, para usted, no sé, allí en la esquina de su barrio, pedirle la documentación, entrarle a la casa, si no tiene, por ejemplo, una orden judicial, tiene que tener autoridad, una autorización para hacer eso. Nosotros tenemos una autorización, pero si andamos en malos pasos no tenemos autoridad. La Biblia nos autoriza, sí, pero tenemos que estar haciendo las cosas bien. Si un carabinero está haciendo las cosas mal, no tiene autoridad, ¿sí? No tiene autoridad. Asimismo nosotros, la autoridad se transmite por obediencia. Si yo estoy en obediencia con el Señor, Dios me va a respaldar, Dios me va a usar, Dios me va a dar el poder y el respaldo en ese momento para echar fuera demonios. Esos demonios que se manifiestan o en una casa, a veces se manifiestan en el templo, se puede manifestar en cualquier lugar. Donde se esté invocando la presencia del Señor, allí Satanás no puede resistir. Porque el Salmo 1, anótelo, no lo tengo acá, anótelo, Salmo 1, dice, no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. Donde hay gente buscando a Dios,
donde hay un hermano, donde hay una familia, donde hay un hogar, donde hay una iglesia que está buscando a Dios, que está invocando su nombre, que están en santidad, que están buscándole al Señor de verdad, los demonios no pueden resistir, no pueden estar allí, no pueden tolerar, porque dice el Salmo 1, no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. Amén. Amén. Y yo esto lo he vivido, yo esto lo he experimentado. Yo esto lo he visto con mis propios ojos. Cuando estamos buscando del Señor o cuando hemos estado buscando de Dios, allí Satanás tiene que salir huyendo. Se manifiesta la presencia satánica y allí uno con autoridad del Señor, invocando la palabra del Señor y con la autoridad que Cristo nos da en su nombre, echamos fuera todo demonio. En su nombre. Los hacemos callar, no les permitimos hablar. ¿Y dónde van? Donde el Señor los mande. Ese es un problema del Señor. Pero esto tiene que hacerlo estas personas con autoridad. Y así dice que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. La gente reconocía esto. Bien, Lucas capítulo 4, versículo 40 al 41. Estoy viendo si hay preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Amén, mi hermana Noemí nos dice, si andamos en la palabra, entonces hay autoridad de Dios. Amén, claro, por eso hay que andar en la palabra. Por eso esto no es para los más o menos. No. Esto es para verdadero creyente. Cuando la Biblia habla de creyente, habla de gente que anda en obediencia. ¿Sí? En obediencia, en fe, en santidad, en oración, en palabra. Porque así viven los cristianos. Los cristianos viven así, no viven de otra manera. Lucas capítulo 4, versículo 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios saben quién es usted, saben quién soy yo, saben quién anda bien y quién anda a las chequeadas. Sí, ellos lo saben. No son tontos ellos. No son omniscientes, pero no son tontos. Ellos observan nuestro caminar. Así como los ángeles, ya dijimos en lecciones anteriores, que observan a la iglesia, la conducta de los cristianos, también los demonios. Ellos saben quién de verdad está sirviendo a Dios y quién no. Ellos saben, ellos conocen, ellos no son tontos. Ellos conocen quién tiene una vida de oración, quién tiene una vida en la palabra de Dios, quién vive en santidad. Ellos saben, ellos conocen. Y más de alguno, por eso a veces algunos terminan siendo avergonzados por el maligno, como vamos a ver más adelante. Porque esto, Noemí nos dice, no es saber la palabra, es practicar la palabra. Amén, por supuesto, cierto. Obviamente nos referimos a eso, ¿cierto? Porque bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda, dice la Escritura. Obviamente, por supuesto, sí, mi hermana Noemí, totalmente de acuerdo. Claro, porque hasta Satanás sabe la palabra. Si vamos al caso, Satanás sabe la palabra, pero no la practica, no está su corazón allí. Nosotros debemos saber la palabra, debemos conocerla, pero debemos sobre todas las cosas practicarla, guardarla. Ahora, usted no puede practicar y guardar lo que no conoce. O sea que al revés también yo se lo puedo plantear. Porque algunos dicen, no, bueno, pero hay que practicar la palabra. Sí, pero si usted no la sabe, ¿qué va a practicar? Para practicar tiene que saber. Y si sabe, practique. Amén. O sea que es un círculo virtuoso. Yo sé, practico lo que sé. Como le dijo el Señor a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces lo que sé, adoro, lo que sé, practico. Amén. Gloria a Dios. Lucas 8, versículo 27 al 33, allí nuestra hermana secretaria. Lucas 8, 27 al 33. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes,
porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Ya lo dijimos esto, es la única ocasión. Esto es para permitir que nosotros aprendamos y veamos que no solo un demonio, puede haber una multitud de demonios en una persona. Y que el objetivo de estos demonios era destruirlo. Por eso cuando entraron a los cerdos por un permiso del Señor, si no, no pueden entrar a los animales. Por eso este pasaje es muy aleccionador para nosotros. Los cerdos se precipitaron al mar. Eso es lo que Satanás, eso es lo que los demonios querían hacer con esta persona si no hubiera intervenido el Señor Jesús. Es una lección para nosotros. Es para que nosotros veamos un trasfondo que no habría manera de que lo conozcamos. Entonces acá no me está enseñando que los demonios pueden entrar en el gato, en el perro, en los chanchos, en los caballos. No. Otros también, insisto, toman estos pasajes y enseñan la posesión demoníaca de los animales. Este pasaje no está enseñando eso. Fue un permiso especial y único que el Señor les dio. Si los demonios pudieran entrar a los animales, pues habría muchos textos en la Biblia, a través de toda la Biblia, que enseñaran lo mismo. Entonces ahí yo le digo, bueno, sí, los demonios evidentemente pueden entrar a los animales cuando ellos quieran. Pero no existe, no hay ningún texto. Entonces este pasaje no está enseñando la posesión demoníaca de los animales. No. Así que deje al gato negro tranquilo, por favor. No tiene nada que ver ni el gato negro, ni el blanco, ni el amarillo, ni el perro negro. Déjelo tranquilo, pobrecito. Yo me he encontrado con creyentes que le echan la culpa al gato. Se cruzó un gato negro. Ay, Señor, Dios mío, pobre gato, pobre Misifus. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, unos 5.000 en promedio. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. ¿Se acuerda que hablamos del abismo? ¿Qué era el abismo? Una cárcel temporaria. 42 conectados ya, gloria a Dios. Al abismo, no al tártaro, porque esa es la cárcel permanente. El abismo es una cárcel temporaria. Ellos querían seguir libres por ahí. No nos mandes al abismo, a la cárcel, no, déjanos libres. Eso es lo que ellos querían. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron, ¿se da cuenta? Si no hay un permiso de Dios, no pueden entrar a los animales. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Esto es lo que ellos querían hacer con este pobre hombre. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Bueno, tuve la oportunidad allí en Laja, en una convención de juventud, de predicar justamente este pasaje, ¿no? Eso en Argentina se llama un chivito, una propaganda, ¿eh? Vaya al canal Yepi Producciones, el canal 316, y allí va a encontrar esta y otras predicaciones más. Bien, algunas conclusiones al respecto, ¿no? Después de este chivito, de esta propaganda. Algunas conclusiones, por lo menos, de esto. El Señor Jesús echaba fuera a los demonios con la palabra, nada más, con la palabra. No le demos vuelta, con la palabra. Segundo, el Señor no dejaba hablar a los demonios. Ese era el común denominador, es decir, no hay diálogo con los demonios. Por la palabra se echan fuera, no hay charla con los demonios, no hay conversaciones con ellos. Tercero, los demonios reconocían al Señor Jesús. Así como lo reconocían a Él, también lo reconocen a usted y a mí. Ellos saben quién es un verdadero creyente y quién no. Cuarto, los espíritus inmundos se postraban delante de Él, es decir, bueno, en el caso del Señor, cierto, lo reconocían y reconocían el poder y la autoridad del Señor. Donde hay un verdadero creyente, Cristo está en ese creyente. Y los demonios van a obedecer donde hay un verdadero creyente. Porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Quinto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Quinto, el Señor no les temía a los espíritus inmundos. Era al revés. Ellos le temían a Él. Por eso un cristiano no puede andarle teniendo miedo a los demonios.
Yo no digo que podemos hacer lo que queremos, no, tenemos que respetar las cosas. Pero si usted tiene miedo de estas cosas, no se meta en estas cosas. No. Esto es para personas que tienen firme convicción en su corazón. ¿Sí? No es para gente que tiene miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, lo dice la Biblia. El que teme no ha sido perfeccionado, es decir, todavía está crudo, todavía se anda con miedo, si tiene miedo a estas cosas, si todavía tiene miedo a la oscuridad, no me apague la luz, yo duermo con la luz prendida, hermano, bueno, todavía no ha sido perfeccionado, todavía usted no tiene descanso en el Señor. Y todavía anda en la sombra molestándole en la noche, no, que en la noche siento ruido, bueno, hermano, póngase a orar, busque a Dios, pídele al Señor, Señor, en tu nombre que toda molestia en las noches, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Amén. Hay respaldo de parte del Señor. El creyente descansa, el creyente tiene dulces sueños, dulce es el sueño del Hijo de Dios, es dulce, mis hermanos, gloria al Señor. No sé si hay preguntas, mis hermanos, yo sigo adelante, no he visto preguntas. Si hay preguntas, ustedes me las hacen. Sexto, Jesús ni siquiera tenía que estar en presencia de la persona para expulsar un demonio. Ya lo vimos esto. Séptimo, cabe hacer notar que a los demonios nunca se les ata en la Biblia, ya que ni el Señor Jesucristo, ni los 12 apóstoles, ni los 70 ataron demonios. Esa es otra cosa también, andar atando demonios. No, a los demonios se los echa afuera, no se los ata. Cuando la Biblia habla de todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, está hablando de la iglesia. La iglesia toma un acuerdo en relación a un hermano que se anda o una hermana que se anda portando mal. Entonces, esa hermana quedó atado por una decisión de la iglesia. A eso se refiere, no de atar demonios. Yo sé que es muy común y hay gente que anda atando demonios porque uno copia y pega, ¿cierto? Yo también muchas veces hice esas cosas porque desconocía la palabra del Señor. Pero los demonios no se andan atando, se los echa fuera. Eso es lo que enseña la Biblia. Fíjese que hasta ahora es echar fuera, echar fuera, echar fuera, echar fuera, echar fuera. Patricia Inostroza dice: Pastor, tengo esta duda. En Mateo capítulo 8, versículo 28 habla de 2 endemoniados gadarenos y en Lucas y Marcos solo habla de uno. Quisiera que me aclarara un poquito de esto. Bueno, sencillo, cada escritor narra lo que vio. Es como cuando usted ve un accidente. Le preguntan a usted, no, es que la micro pasó en rojo. Y había otro testigo que dice, no, en realidad el semáforo todavía no ha cambiado, no había cambiado, sino que estaba, bueno, aquí pasa de verde a amarillo y después rojo, no sé si en Chile será lo mismo. Y bueno, y dice, no, bueno, pero es que lo encandiló el sol, dice otro testigo. Bueno, cada evangelista, cada escritor narra lo que vio. Uno vio 2, tal vez eran 2, otro vio 1, que tal vez era el principal y le prestó más atención a ese, simplemente de eso. Las historias no son contradictorias, sino complementarias. Esa es la explicación, mi querida hermana. Francisco Gastón nos dice, cuando llegó a la otra orilla, bien, ahí nos pone el texto. Hay muchos casos de eso, mi hermana, en que pareciera, por eso algunos dicen la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice, se complementa, porque son los relatos de testigos oculares, ¿sí? Se complementa. No es que uno está mintiendo y el otro dice la verdad, ambos dicen la verdad. Es lo que cada uno vio y lo que cada uno, el Señor lo guió a escribir de toda esa escena. Bien. Entonces dijimos, todos los pasajes dicen que son echados fuera. En Marcos 16, 17 ya lo leímos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En Mateo 10, 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y en Marcos 6, 13 dice, y echaban fuera muchos demonios. Es echar fuera, ese es el punto, echar fuera, no atar, es echar fuera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Dónde los manda el Señor?
Bueno, Él sabrá. Patricia nos dice, muchas gracias, pastor. Amén. Siempre, no solamente ese, mi hermana, sino hay varios pasajes así que parecieran contradictorios. No, son complementarios. Son complementarios. Bien. En relación a los discípulos, ¿cuánto llevamos ya? Uy, Señor amado, ya van a ser las 10 de la noche. Llevamos 1 hora y media hablando de estas cosas, Señor. Y nos queda bastante material todavía. En relación a sus discípulos, Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Quién me lo anota por ahí? Mateo 10, 1. Los discípulos ahora, los 12. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se da cuenta? A ellos Jesús les dio la autoridad. No es que ellos tenían autoridad, Él les dio. La autoridad es algo que se da, que se comparte, que se delega. Pero el Señor no la da a alguien que no esté en comunión con Él, a alguien que no esté en comunión con la iglesia. Por eso gente que anda como llanero solitario, que no tienen comunión con su pastor, con su pastora, decimos hoy, que no tienen comunión con la iglesia, con los hermanos, no tienen autoridad para hacer esto. Porque la autoridad es algo que se delega para gente que está sujeta, para gente que está en sujeción. Entonces los discípulos recibieron autoridad. Mateo 17, versículos 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Otra vez el caso de un niño o de un jovencito. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Sí? Téngame paciencia. Tal vez por el tiempo va a ser la semana que viene, pero vamos a hablar de algunas cositas interesantes. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, me estaban llamando, ahora no me llamen, no estoy para nadie. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, la incredulidad, ahí está el problema, la incredulidad. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió, otra vez, ¿quién lo reprendió? ¿Los discípulos? No, Jesús, el Señor reprendió. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, escuche, por vuestra poca fe. ¿Se da cuenta? Fe, confianza, falta de no andar temerosos, la vista puesta en la palabra de Dios. Esa es la fe, porque en definitiva nuestra fe es la palabra de Dios. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y eso es una responsabilidad nuestra, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, es decir, lo demoníaco, cierto, lo satánico, no sale sino con oración y ayuno. Otra vez, una persona que realmente está viviendo un cristianismo, persona de oración, persona de la palabra, persona de ayuno, persona de búsqueda, persona de espiritualidad. Es lo que venimos diciendo, como comentaba mi hermana Noemí, una persona que vive la palabra, que practica la palabra. Y para practicar tiene que conocer. Sino, ¿qué va a practicar si no conoce? Bien, entonces eso es importante. Efectivamente, Jesús dio a sus discípulos autoridad sobre los demonios o espíritus inmundos. Con este poder dado por Jesús, los discípulos estaban en capacidad de echar fuera demonios. Sin embargo, este poder dependía de la fe de estos discípulos. Mientras su fe era fuerte y vigorosa, los discípulos no tenían problemas para echar fuera demonios. Pero si su fe flaqueaba o se debilitaba, perdían el poder para echar fuera demonios. Jesús hizo notar que se requiere oración y ayuno. En la esfera en que se mueven los demonios existen jerarquías, obviamente, como lo señala Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No existe enemigo pequeño,
Si nos descuidamos pueden causarnos problemas, pero frente a un hombre o una mujer de oración y ayuno, los demonios huirán. Cabe mencionar que mientras los discípulos estaban con Jesús, no ayunaban, como, bueno, lo registran ahí varios pasajes, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos una respuesta a esta situación, ¿no? Eso en cuanto a los discípulos. Vamos a ver por último esta parte de los 70. Ahora los 70. La comisión de los 70 solo aparece registrada en el libro de Lucas. Él llamó a los 12, le dio autoridad específica sobre los demonios. A los 70 no. Lucas 10.1. Lucas 10.1. Vamos a escribir por allí. Lucas 10.1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Lucas 10:8 y 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No habla de los demonios todavía. Lucas 10:17, el mismo pasaje. O sea que estamos en Lucas 10. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Apa. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La instrucción de los 70 era predicar el evangelio y sanar enfermos. Él en ningún momento dice la Biblia que les dio autoridad de echar fuera demonios. No está ese texto. Sí a los 12, pero no a los 70. Entonces, la instrucción de los 70 era predicar el evangelio y sanar enfermos. Pero el poder de Dios actuó de tal manera que superó las expectativas. De allí su gozo. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En cambio, los 12 apóstoles habían sido dotados de modo expreso de poder y autoridad sobre los demonios. El Señor les señala que en lugar de quedar maravillado con las manifestaciones del poder sobre los demonios y la capacidad de sanar, el mayor gozo debiera ser que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Puede ser que también haya querido el Señor prevenirlos contra el orgullo y la vanagloria espiritual, ¿no? Entonces tenemos este punto aquí, que aunque a los 70 no hubo un mandato específico o una autorización específica, bueno, echen fuera demonios ustedes también, no, pero sin embargo, igualmente ellos reportaron, sí, Señor, fuimos predicando el evangelio, fuimos orando por los enfermos, enfermos se sanaron, pero también, Señor, vimos que los demonios se sujetaban en tu nombre, es decir, ellos echaban fuera demonios también en el nombre del Señor. Estas señales seguirán a los que creen. Por eso decimos, porque algunos dicen, bueno, a ver, la capacidad de echar fuera demonios solamente el Señor se la dio a los 12. Expresamente sí, pero en los 70 también se manifestó, porque las señales siguen a los que creen. Aunque a ellos no se les dijo específicamente echen fuera demonios, igualmente el Señor los respaldó echando fuera demonios cuando se presentó la ocasión. Y eso es importante para señalar. Entonces el Señor lo respaldó igualmente. Donde va el Señor, va su autoridad, va su poder. Donde el Señor está actuando, pueden los enfermos ser sanados y pueden también los endemoniados ser libertados. ¿Sí? Bien, vamos, antes de seguir adelante, el resto lo vamos a dejar para la semana que viene. Algunos artículos o opiniones que me parecen a mí importantes al respecto. La pregunta sería, ¿cuáles son las causas o las posibles causas por las que algunos inconversos llegan a estar endemoniados? Algunas. ¿Cuáles son las causas por las cuales algunas personas llegan a estar endemoniadas? Ya dijimos, un cristiano verdadero no. Pero alguien que va a una iglesia sí, porque va a una iglesia y no necesariamente es un cristiano verdadero. Pero ¿cuáles son algunas causas o algunas posibles causas para la posesión demoníaca? Anote, por favor. ¿Quién está anotando allí? Génesis capítulo 2, 24. Génesis 2, 24.
Hermano Francisco Gastón pone, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, claro, obviamente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén, claro que sí, ¿no? Amén. Por eso hablamos siempre de los creyentes o la gente que va a la iglesia y un verdadero creyente. Siempre hay que hacer esas distinciones. No porque uno quiera hacerlas, sino que lamentablemente existen, ¿cierto? Bien. Génesis 2.24. Génesis 2.24. Allí puso Liliana Patricia 3.24. 2.24. Ahí está, gracias, mi hermana. 2.24. Muy atenta. Génesis 2.24 está hablando del matrimonio. Dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hablando de este mismo pasaje, en Mateo 19 dijo el Señor, así que ya no son más dos, sino uno. El sexo ilícito es una de las fuentes o es una de las alternativas, no exclusiva, no obligatoriamente, no automáticamente, pero es una de las fuentes posibles para que una persona llegue a estar endemoniada. ¿Por qué? Porque la unión sexual hace que dos personas ahora se conviertan en uno. Es decir, lo de este se pasa a este y lo de este se pasa a este otro. Porque son una sola carne. Entonces vamos a suponer que tenemos una persona que tiene un pacto con el diablo o que ha practicado el ocultismo, el satanismo, que ha estado, no sé, en brujería, en hechicería, en rituales esotéricos, etcétera, etcétera. Y tenemos este que no. Se unen sexualmente. Lo de uno pasa al otro porque comparten, porque la unión genital, la unión sexual, es una unión espiritual también. Yo puedo darle la mano a alguien, pero estrechar las manos no es una unión espiritual, es una unión física. ¿Sí? Yo puedo codearme con alguien, puedo abrazar a alguien, pero no es una unión espiritual. Ahora, si yo tengo sexo, si yo tengo relaciones sexuales con alguien, no solamente es una relación física según la Biblia, sino que es una relación espiritual. Por tanto, ya no son más dos, sino uno, dice la Escritura. Entonces la sexualidad hace una unión espiritual, no es solo sexual. Como dijo un predicador, Salvador de Lutri, dice, yo no puedo pecar con mi riñón, yo no puedo pecar con mi hígado, yo no puedo pecar con mi páncreas, yo no puedo pecar con mis pulmones, pero sí puedo pecar con mis genitales, porque los genitales están cargados de moralidad y la moralidad afecta a lo espiritual. Yo sí puedo pecar con mis genitales, no con mi riñón, no con mi páncreas, no con mi estómago, no con mis pulmones. No puedo pecar con esos órganos, pero sí puedo pecar con mis genitales, porque insisto, los genitales están cargados de moralidad. Y la moralidad afecta al espíritu, afecta al alma. Entonces, cuando hay relaciones sexuales ilícitas, esa es una posibilidad. No estoy diciendo que automáticamente sucede, no. Pero esa es una posibilidad para que algunas personas lleguen a estar endemoniadas. Las relaciones sexuales ilícitas. Con razón la Biblia nos llama a huir de la fornicación. ¿Se acuerdan que la semana pasada bromeábamos con las zapatillas de atleta para salir arrancando? Porque la Biblia, ¿qué dice? Huid de la fornicación, huid de la idolatría, huid de las pasiones juveniles. Amén. Huid de la avaricia. Bueno, Pablo dice que la avaricia es idolatría. Esos son los huid de la palabra de Dios. Bueno, entonces la fornicación es uno de esos casos, ¿no? Entonces, una de las posibles fuentes a través de las cuales los demonios invadan a una persona es porque comparte una relación sexual con otra persona que justamente ha practicado o ha participado o puede estar endemoniada, etcétera, etcétera. Esos son a la luz de la palabra, por eso yo pongo allí el texto, ¿no? A ver, ¿por eso se tapaban Adán y Eva? Me pregunta Francisco Gastón. No, ellos se taparon por vergüenza, por haber desobedecido a Dios. No por otra cosa, por lo menos en ese caso.
Otra posibilidad, estamos hablando de posibilidades, ¿cierto? O sea, ¿por qué algunas personas pueden llegar a estar endemoniadas? No todo inconverso está endemoniado, eso está claro. Viene gente a nuestra iglesia, están bajo el maligno, están esclavos del pecado, sí, están en el reino de las tinieblas, sí, pero no necesariamente están endemoniados. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Entonces, el sexo es una de las puertas abiertas, llamémosles así, una de las posibilidades por las cuales algunas personas pueden llegar a estar endemoniadas. Imagínense hoy lo que está pasando con esto, con la ideología de género, con esta perversión de género, es decir, es una invitación abierta a los demonios. Eso es lo que está pasando. Ya pasó esto en Génesis, ¿se acuerda? Que ya lo hablamos también, Génesis capítulo 6. Hasta los demonios se mezclaron en relaciones sexuales con los seres humanos. Horrible, una cosa espeluznante, espantosa. Bueno, lo de Génesis 6 se está prácticamente replicando ahora. En Génesis 6, luego de que pasó eso, vino el diluvio, el juicio de Dios. Ahora prácticamente estamos entrando de lleno en todo eso, va a venir el juicio de Dios. No queda otra, es inexorable el juicio de Dios. Otra posibilidad son los pactos. Los pactos, ¿sí? Hay personas que han practicado pactos satánicos y los pactos son válidos porque si se hacen a voluntad son válidos. Si una persona en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hacía un pacto, en este caso un voto, que era un pacto, ¿cierto? Bueno, me voy a dedicar a Dios, voy a hacer esto, voy a... Dios dice, sí, bueno, es válido, tiene que cumplir su palabra, es válido. ¿Dónde está eso? Escríbalo, por favor. Números capítulo 30. Con esta parte vamos a terminar en el día de hoy. Números capítulo 30. Es decir, pactos, promesas. En este caso, lo que yo voy a leer eran pactos o promesas que se le hacían a Dios por propia voluntad. Dios no lo mandaba, Dios no lo mandaba, Dios no lo pedía, Dios no lo exigía, pero si la persona lo hacía, Dios dice, bueno, es válido. ¿Por qué? Porque lo hizo con plena conciencia, lo hizo adrede, a propósito, lo hizo, ¿cierto?, ejerciendo su libre albedrío, podríamos decir, ¿no? Hablando un poco de arminianismo. Lo hizo por propia voluntad. Bien, mire lo que dice Números capítulo 30. Es un poquito largo el pasaje, yo voy a leer una parte nada más, pero le recomiendo leer Números 30 completo, porque es la ley de los votos. En este caso, promesas que se le hacen a Dios, pero hay gente que le ha hecho promesas al diablo. Satanismo. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, otros pueden hacerle voto a Satanás. Aquí obviamente está hablando del voto que se le hace a Dios, es decir, la promesa, el compromiso, el ofrecimiento, lo que fuere, a Jehová. O hiciere juramento ligando su alma, escuche, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto es válido tanto para el Señor, tanto como para los demonios. Hay gente que ha hecho esto con Satanás. Se ha comprometido, se ha ligado su alma. Ha ligado su alma, puso ataduras, puso cadenas sobre su alma. Versículo 3. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, es decir, una jovencita, lo que hoy hablábamos, que hubo en los textos que leímos, un jovencito, una jovencita poseídas por espíritus inmundos, mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, es decir, está bajo autoridad, en su juventud, si su padre, escuche bien, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare en ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Esto es tremendo, porque acá lo estamos viendo en relación a Dios. Es decir, Dios dice, es válido. Pero si esto mismo lo aplicamos en relación a Satanás, en relación a los demonios, en relación hacia el satanismo, hay gente que ha ligado su alma satánicamente, se ha comprometido, ha hecho voto, ha hecho pacto, ha hecho promesas y ha ligado su alma, en este caso a Satanás. Ahí está el caso de una jovencita, el caso que ya vimos hace un rato, ¿se acuerda que yo le dije?
La hija de la mujer sirofenicia, tengo una hija en casa que es atormentada por un demonio. Sí, usted se debe acordar. Bien. ¿Qué pasa acá? Si la hija menor, en este caso, que vive bajo el techo de sus padres, vive bajo la autoridad de sus padres, hace algo con que liga su vida, en este caso a lo satánico, a lo oculto, al ocultismo, al satanismo, a los rituales esotéricos. Si sus padres lo saben, y no le dicen nada, es válido. Porque ellos están consintiendo, están dando su aprobación en este caso. Por eso, creo yo, al menos es mi opinión, buscando textos en la Biblia, la razón, ya nombramos la parte del sexo. El sexo es una posibilidad, ¿cierto? Gente que ha sido abusada de niños es sexo. Gente que tiene relaciones con animales es sexo, zoofilia. Las relaciones homosexuales, bueno, sexo en general, ya sea niños, jóvenes, adultos, el sexo es una de las posibilidades por las cuales algunas personas llegan a estar endemoniadas. Gente que fue abusada de niño son una de las posibilidades. En este caso, esta persona no se trata del sexo, sino que se trata de obligaciones, de votos, de promesas, de dedicaciones que se hace aquí en Números 30 al Señor, pero también puede ser hecho a Satanás esto. Si sus padres, si los que tienen la autoridad en la casa lo ven, lo perciben, lo saben, no dicen nada, ellos están consintiendo. Y es válido. Es válido. Y esto es gravísimo. Es gravísimo. Porque hoy en día, yo estaba mirando en internet, me puse a buscar un poquitito, ¿cierto? Para no ser tan ignorante de estas cosas. Hay juegos que nuestros hijos, están en internet, están en YouTube, que nuestros hijos pueden practicar. Le enseñan ahí a practicar la invocación del espíritu, el Charlie, la copa, los lápices, la tabla Ouija, el apagar las velas, el mirarse al espejo con la luz apagada, prenderla y apagarla rápidamente, diciendo ciertas palabras hasta que va a aparecer una determinada imagen. Está lleno, internet está lleno de juegos satánicos. Si nosotros como padres, como adultos, como responsables, porque aquí está hablando de una jovencita que está bajo el techo de sus padres, lo convalidamos o no decimos nada, es válido. Dios lo dice, no es una opinión mía. Dios dice que es válido, tanto para Dios como para la gente que se ofrece al diablo. Es válido. Mire, yo le recomiendo leer este pasaje. Lea este pasaje. La semana que viene vamos a seguir analizando este pasaje. Yo ahora lo voy a leer así rapidito. Pero este pasaje es tremendo. Es tremendo lo que dice este pasaje. Estos son principios espirituales en la Escritura. Si su padre oyere su voto y la obligación con que legó su alma, y su padre callare a ello todos los votos que ella o que ese niño, ese jovencito, esa jovencita serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Esto, hermanos, es tremendo. Esto, hermanos, es para... No es chiste, pero esto es para que se nos erice todos nuestros cabellos. Es tremendo porque nuestros hijos lo tienen al alcance de su celular. Tienen todo esto al alcance de su mano, día y noche. Versículo 5, mas si su padre le vedare, es decir, no es firme, no estoy de acuerdo, en el nombre del Señor Jesús queda deshecho todo esto que está practicando, todo esto que está haciendo, todo esto que está invocando, porque la autoridad es del padre, la autoridad es de la madre, el jefe de hogar, el jefe de familia. Mas si su padre le vedare, sobre todo el padre, por eso es la cabeza no es para que mande, es para que dirija. Los hombres somos la cabeza del hogar, somos la cabeza de nuestra esposa para dirigir, no para mandonear. Son dos cosas distintas, para dirigir y dirigir sabiamente. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Aleluya, Señor, danos esa sabiduría, danos esa capacidad, danos ese discernimiento, Señor. Danos ese discernimiento. Porque hasta los dibujos animados, los monitos, como les llaman en Chile, tienen invocaciones satánicas. Tienen invocaciones satánicas muchos de ellos, sobre todo los dibujos de origen japonés y todas esas cosas. Tienen invocaciones satánicas.
Los dibujitos esos, los monitos, bueno, acá le llamamos dibujitos, ustedes no sé cómo le llaman, monitos creo que le llaman en Chile, sobre todo los de origen japonés, todos sus héroes y todas esas cosas, en realidad son demonios conocidos en Japón. Es tremendo, pero no solo eso, mucho más. Versículo 6, pero si fuere casada, en este caso una esposa, pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, otra vez, esto es una obligación del alma, no es algo superficial, esto es profundo, esto es espiritual, obligare su alma. Pronunciar cosa con que obligare su alma. Versículo 7, si su marido, que es la cabeza, es el responsable, lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. El esposo puede deshacer en el nombre del Señor malas acciones de su esposa, o porque no sabe, porque no se dio cuenta, o porque era una inconversa, no lo sé. La razón que sea, pero el esposo delante de Dios tiene la autoridad, por eso es cabeza, por eso la cabeza es para usarla en responsabilidad delante de Dios, y en este caso estamos hablando de los demonios, de la demonología, de la gente que se entrega no a Dios sino al satanismo. Sigo adelante. Versículo 8, pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que prometió de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda, porque ella no tiene marido, es su propia cabeza, o repudiada, es decir, una divorciada, no tiene marido, su propia cabeza, con que ligare su alma será firme. Claro, porque ella no tiene marido. No tiene quien le vede, quien le dé por nulo ese contrato, ese pacto que está haciendo. Tremendo. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo, su marido los anuló y Jehová la perdonará. Este, mis hermanos, es un pasaje tremendo. Yo los animo a leer este pasaje detenidamente para ver estas cosas. Dijimos, posibles causas, posibles puertas por las cuales algunas personas llegan a estar endemoniadas: el sexo, abusos infantiles, incesto, relaciones sexuales ilícitas, fornicación, adulterio, zoofilia, pedofilia, todo lo que sea, y todas las inmoralidades, ¿no? En algunos casos los niños son víctimas de estas cosas. Son víctimas. No solamente es un delito, no solamente es un pecado. En algunos casos son puertas abiertas para la posesión demoníaca. Niños que son abusados, lamentablemente. Son puertas abiertas para que esos niños sufran justamente de trastornos y de manifestaciones satánicas. Estoy diciendo en algunos casos, ¿no? Esto no es tan automático. Cuidado con eso, cuidado con lo que yo estoy diciendo. Segundo, los pactos, las obligaciones con que una persona liga su alma, ya sea joven, ya sea mujer, ya sea hombre, son válidos, dice Dios, pero ligan su alma, son juramentos, tiene que cumplirlo, tiene que hacer, es su responsabilidad, es su deber. Por eso, como Padre, Dios nos ha dado la autoridad para ciertas cosas, deshacerlas en el nombre del Señor, no consentirlas, anularlas en su nombre. Todo lo que tenga que ver con el ocultismo. Estos son pactos, ¿cierto? Pactos satánicos, por ejemplo. Lo que tenga que ver con el ocultismo, el uso de la tabla Ouija, las invocaciones, los supuestos juegos, como decía yo recién, el Charlie, todo eso. Todo eso pertenece al esoterismo, a lo que es la magia, la alquimia, la astrología, el yoga, la meditación, todo lo que tiene que ver con energías, reiki, todo ese tipo de cosas, todo lo que está conectado con allá, con el Medio Oriente, con la India, todo eso es puertas abiertas para el satanismo, para las posesiones demoníacas. No estoy diciendo que esas personas están endemoniadas, yo estoy diciendo que pueden llegar a estarlo a la luz de la palabra. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20.
Ya estamos terminando. Capítulo 10, versículo 20, 1 de Corintios. Lo busco acá. Ya estamos en el final. Nos dice nuestro hermano Alejandro Mauricio, excelente tiempo, pasa muy rápido la hora, no la hora, las 2 horas. Muchas bendiciones, pastor, saludos a la pastora Anita y a toda su familia y muchas gracias por compartir su tiempo. Con nosotros somos muy bendecidos con sus dichos y enseñanzas. La gloria sea al Señor, mi hermano. Estamos terminando, capítulo 10, versículo 20. ¿Qué digo pues? Versículo 19. Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Escucha ahora. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, que los cultos que la gente hace a la santa no sé cuánto, a la santa Carmencita, que estos días en Chile estaba la santa Carmencita, y la comida para la Carmencita, y la otra comida, no sé, para la Fátima, y la otra para la Ditatí, y la otra para... Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. No os hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, si estamos participando de esas cosas todavía, vamos por mal camino. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es satánico. Satánico 100%. La Biblia lo dice, ahí está. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Clarísimo, ¿no? Bien. Todo lo que tenga que ver con energías. Y por último, mis hermanos, el abuso de drogas, el uso y el abuso. Bueno, no digo el uso porque usted cuando toma una medicación es una droga, pero es una medicación, está usada clínicamente y está usado con responsabilidad, no hay problema. Estamos hablando del abuso de las drogas, ¿cierto? Para consumo, ¿sí? De eso. Apocalipsis 9, versículo 20-21, el último versículo que leemos hoy. Las 22-27, 2 horas, hermano. Apocalipsis 9, versículo 20 y 21, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus, homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La palabra hechicería allí, en griego, es de sus fármacos. No se arrepintieron de sus drogas. Y fíjese que está ligado con la adoración de los demonios, con la fornicación, con prácticamente las cosas que venimos hablando acá. Los fármacos hacen que nuestra mente se enajene, se vacíe nuestra mente. Por eso la meditación, el yoga, las energías, el reiki, todo eso vacían la mente. Eso es invitación a demonios. Una casa adornada, barrida, vacía. Todas esas cosas son invitación a demonios. No en el creyente. Por eso el creyente no tiene que andar ni en drogas, ni en la astrología, ni en el yoga, ni en la meditación, ni en las energías. No, el creyente no. ¿Cómo se va a ofrecer esas cosas? No. Pero son las razones por las cuales algunas personas, algunos no creyentes, algunos impíos llegan a estar endemoniados. Hermanos, el tiempo se nos ha ido lamentablemente. ¿Qué nos dicen acá? Quiero leer algunos mensajes nada más para ir terminando. Dice Francisco Gastón, ¿podemos caer en pactos con cantar una canción como dice por ahí? Bueno, tenemos que cantar con el entendimiento, dice la Biblia, por eso hay que analizar lo que cantamos, ¿no? Es que la Escritura dice eso, cantar con el entendimiento. Hay algunas canciones pseudo cristianas que son un desastre. Tenemos que elegir mejor lo que cantamos, por supuesto. Nuestra pastora Cecilia dice, Dios lo bendiga grandemente, mi pastor, saludos y cariños. Amén. Bueno, gracias, ya estamos terminando, oramos y nos vamos. Elenita Carrillo nos dice, esas cosas era cuando no estábamos en la luz, admirable. Claro que sí, por supuesto. Amén. Así es, pastor, hermoso, seguir aprendiendo. Mi pastor Luis dice, mi pastor no permita nunca más que se le corra la corona, sino se la amarramos. Muchas bendiciones. Bueno,
Creo que esta noche le pediré al Espíritu Santo que este estudio quede grabado en mi corazón el día de hoy, el mejor tiempo. Bueno, gracias mi hermana Noemí, Liliana, el último mensaje que leo, muy buenísimo estudio, que el Señor lo bendiga grandemente, pastor junto a la familia, amén, hermoso estudio. Bueno, muchísimas gracias mis hermanos. ¿Estamos finalizando? Sí, estamos finalizando este tiempo y seguramente van a quedar muchas dudas, muchas preguntas y el Señor ilumine nuestra mente, como decía nuestra hermana Noemí, ¿cierto? Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Hay tantas cosas que no entendemos, pero gracias a que el Señor va iluminando esta cabecita y vamos cada vez entendiendo más las Sagradas Escrituras.